a continuar con todo nuestro tema de proyecto. Básicamente las presentaciones que venimos haciendo están enfocadas al proyecto, pues obviamente con el contenido teórico que se requiere. La idea es que entre hoy y el próximo lunes finalicemos tema, ya quedamos pues con todos los temas abordados y pues ya lo que nos queda es para el próximo ¿qué? Viernes de hoy en 8 días, que ya sería 7, es nuestro examen pues a la hora que lo tenemos programado, ¿no? Recuerden que pues es en, en sincronía con con el otro grupo de vías. Entonces, la idea es que hay un taller para desarrollar que es para entrega, no, ahí Edwin y Carol sí me recuerdan la fecha, por favor, pero digamos que todo se basa como siempre en ese taller. Ahí se plantean, digamos, son problemas que aparte, partes de ese problema pueden ser puntos para desarrollar dentro del examen, para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Entonces, digamos, es importante que ustedes lo miren. Es solamente un taller por grupo para optimizar pues ahí sus tiempos y la participación de los integrantes, pero sí, por favor, mírenlo para que de ahí pueden salir muchas preguntas o varias para el examen. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Bien, Está para el 10 de mayo. el 10 de mayo, exactamente, es para el lunes después gracias, Cede, muy amable. Entonces, para que lo tengan ahí presente, que ese desarrollo también ayuda a comprender pues algunas inquietudes. Como siempre, esta semana resolveremos dudas. Hay un horario que siempre ha estado abierto de 6 a 7 de la noche, martes y miércoles, para que por favor lo aprovechen. Que pues ha habido realmente baja participación. Entonces, ya después, finalizando semestre, se vuelve más difícil y complicado pues atenderlos en los horarios, ¿no? Entonces, para que por favor se vayan programando en usarlos. Realmente es un espacio, ustedes se han dado cuenta de que ahí trabajamos, se pregunta, se generan pues las soluciones a los problemas que tengan, y también se da respuesta a inquietudes que a veces no son del proyecto, sino generales, del tema de diseño vial. Entonces, para que aprovechen esos horarios que son muy valiosos, ¿no? Bueno, entonces ya entrando en materia, en lo que se refiere a presupuesto y cronograma de obras viales, vamos a ver toda la secuencia de cómo se cuantifica un proyecto vial, cómo se hace un presupuesto de un proyecto vial, que digamos que una de las finalidades o requerimientos de un proyecto siempre es tener un presupuesto y saber de dónde sale. Digamos que vamos a ver los ítems básicos que componen un presupuesto, pero por lo menos saber siempre de qué nos están hablando, ¿no? Cuando estamos hablando de infraestructura, vamos a ver aquí, digamos, alguna terminología y algunos aspectos que se deben saber, que se deben conocer y saber a qué hacen referencia. Bien, lo primero que nos debe ocupar en un presupuesto de un proyecto vial, y en general eso aplica pues en todas las áreas de la ingeniería, es cuáles son las grandes partidas de pago, las GPP, y cuáles son los ítems. Entonces, por ejemplo, en las edificaciones, como grandes partidas de pago encontramos las excavaciones, luego otro que son las fundaciones, luego otro que es las estructuras, luego otro que es acabados, luego otro que es eléctricos, luego otro hidrosanitario, etcétera. En las carreteras es algo similar y nosotros tenemos básicamente como grandes partidas de pago las explanaciones, que es el movimiento de tierras, el transporte de materiales, la estructura de pavimento, las obras de arte, puentes y túneles, obras varias y predios y manejo ambiental e interventoría, que son básicamente los 8 componentes principales de un proyecto de infraestructura. Es lo que ustedes siempre van a encontrar en toda parte.
Y esas grandes partidas de pago contienen unos elementos particulares de ejecución. Esos elementos se llaman ítems. Entonces, ya sobre algunos de ellos hemos venido hablando en el transcurso pues, de todo el semestre y en esta última parte principalmente en la que nos hemos referido al movimiento de tierras. Básicamente hemos estado concentrados en tema de explanaciones, transporte y pavimento. Ya de muchos de ellos hemos hablado, pero vamos a hacer la descripción uno a uno, cómo se involucran dentro de un presupuesto. Lo primero que yo debo conocer, pues, es el nombre del ítem, y este nombre del ítem también hace parte de una especificación técnica de construcción. Entonces, siempre que ustedes van a buscar qué es el descapote, tienen que referirse a las especificaciones técnicas que normalmente las suministran los clientes, así sean privados o públicos, siempre tienen una especificación para las actividades que se desarrollan. Entonces, este nombre de ítem debe ir acorde a esas especificaciones de construcción. Y en esas especificaciones, ¿qué es lo que se indica? La unidad de medida, ¿sí? O sea, cómo se ejecuta y la unidad de medida. Esto es importantísimo porque como esté expresado en las especificaciones de construcción, también debe estar expresado en la medida o en la cuantificación que nosotros vamos a realizar. Yo me he encontrado pues con muchos compañeros de ustedes en muchas empresas y en varias ocasiones desarrollan como primer actividad en ingeniería todo este tema de cantidades de obra pues es un tema que requiere pues bastante detalle, ¿no? Y sobre todo tener cuidado en en qué unidad es que se deben realizar las mediciones. Por eso tenemos aquí unidad. Cada ítem va a tener pues una cantidad que es la que nosotros vamos a medir dentro de cada ítem, un precio unitario y un costo total, que el costo total es la multiplicación del precio unitario por la cantidad. No vamos a entrar en el detalle de los precios unitarios, ya que pues eso corresponde a una evaluación pues bastante grande. Vamos a referirnos a unos precios base que se tienen. De todas maneras, por lo general, las entidades públicas y privadas tienen sus propias bases de datos de las tolerancias o límites que tienen los precios para ejecución de las actividades. Entonces, digamos que pues en este no vamos a detallar en el precio unitario, pero sí vamos a detallar en lo que corresponde al ítem, a la unidad y a la cantidad, que es básicamente los aspectos generales sobre el cual se fundamenta el presupuesto. Bien, y aquí vemos el segundo grupo de ítems que vamos a ir barriendo uno por uno cada uno de ellos. Bien, la primer gran partida de pago corresponde a las explanaciones y el primer ítem es el descapote, que ya hemos hablado ampliamente de ese tipo de material y como lo podemos ver aquí en la foto, es básicamente el retiro del material vegetal. Normalmente se hace con bulldozer, que es el que va con la cuchilla, va pues quitando toda esa materia orgánica para acumularla, ¿no? Eso no se puede botar, se acumula para reconformar los sotmes, ¿no? Y recordemos pues que el descapote está en la zona de corte, en la zona de relleno, hacemos nuestra curva de calibración y con base en las áreas de corte y de relleno determinamos nuestro descapote. Digamos que este ítem, este elemento ya lo hemos conversado pues en varias oportunidades. El segundo componente de las explanaciones es el corte, que es la acción de a través de un equipo mecánico poder retirar el suelo. Entonces podemos tener equipos, estas les llaman retrocargadores, también les dicen pajaritas. Tenemos los cargadores que son acá, este que vemos, la retroexcavadora, ¿cierto? Que este es digamos, el equipo moderno pues, más utilizado para corte. Y también tenemos los bulldozer. Entonces el bulldozer normalmente tiene dos partes, una que es la cuchilla de corte, que es la que vemos aquí al frente, y en la parte trasera tiene un elemento que se llama el ripper. Este ripper se utiliza para cortar roca. Es un martillo neumático que
Cuando se encuentra pues una superficie dura, el bulldozer a través de ese ripper la desgarra, la rompe, la fractura y pues es un elemento bastante fuerte, ¿no? Para realizar. Y pues dependiendo de la magnitud del movimiento de tierras, pues está el tamaño de todos estos equipos. El cargador normalmente no se utiliza para corte, sino solamente para, como su nombre lo indica, cargar materiales que estén en un stock. Es, digamos que la utilización general de este equipo. Normalmente uno lo encuentra en las fuentes de materiales para poder coger el material que se saca de la fuente y cargarlo a los vehículos de transporte, o también lo puede uno encontrar en minería, recogiendo pues el volumen, ¿no? Bien, y los equipos de corte por predilección, pues son las retroexcavadoras y los bulldozers, que son, digamos, hechos pues para esa condición. Y ese corte puede ser en material común, que es, digamos, cuando estamos en suelo, como podemos ver aquí en todas estas fotos, todos esos cortes se están realizando en material común. Ese material común es suelo, realmente suelo. Y corte en roca. Ese corte en roca claramente tiene una gran diferencia en costo si nos devolvemos aquí a los costos de las actividades. El corte en roca puede valer 4 o 5 veces más el corte en material común, ¿no? Vean, aquí lo vemos en precio porque claramente necesita mucho más energía para realizar la actividad. Entonces tenemos que diferenciar de ese material en corte cuál es del suelo y cuál es en roca. La idea es que ustedes van a hacer la diferenciación de ese material haciendo una investigación en la página web de la Ingeominas o del Servicio Geológico Nacional, en la que van a buscar la geología. Ojo, porque es geología, ¿no? No la agrología, que es diferente, que a veces entregan la caracterización de suelos, si son aptos para cultivos y ese tipo de cosas, pero digamos que eso es muy valiosa información, pero no es la que requerimos para separar suelos de material común de suelos de roca. Realmente lo podemos ver a través de los horizontes de meteorización que podemos encontrar en la investigación geológica que ustedes pueden adelantar en la página del Ingeominas. Entonces, una roca muy meteorizada, altamente meteorizada, realmente es un suelo, ¿no? Por ejemplo, como el batolito antioqueño, que eso es una roca, un batolito es una roca, pero en superficie está altamente meteorizada y es meteorizada, es descompuesta, por llamarla de alguna manera, y ya es un suelo, ya dejó de ser roca y se convirtió en un suelo. Entonces, ese tipo de cosas o elementos son las que deben investigar y poder diferenciar en los 7 u 8 kilómetros de trazado, de acuerdo con esa caracterización del Ingeominas, qué porción de suelos son roca y qué porción de suelos son suelos. Y la idea pues es cuantificarlo como un porcentaje del volumen total. Ya sabemos nosotros los volúmenes de corte, cómo se diferencian, ¿no? Determinamos las áreas de corte y relleno, sacamos las áreas de descapote del corte y relleno, calculamos el área corregida, si vamos a hacer compensación, determinamos el área de relleno corregida y finalmente pues llegamos al volumen de corte. De este volumen de corte total, ustedes van a determinar cuál es en material común y cuál es en roca. Vean que es importante, ¿no? El otro elemento importante del movimiento de tierras son los rellenos o terraplenes. Normalmente se les llama terraplenes, que básicamente es una conformación con tierra de una estructura, la conformación de una estructura con tierra realmente. Y esa tierra pues es un material seleccionado, que también se le conoce como relleno. Y la unidad de medida pues es el metro cúbico compacto, que ya de eso hemos hablado, y la forma de calcular, pues es la cartera que hemos estudiado estos días de movimiento de tierras, ¿no? Que ya esto lo hemos adelantado en clases anteriores. Bien, básicamente el terraplén es disponer un material granular adecuado, de acuerdo pues a las condiciones del tránsito y a las condiciones del suelo de subrasante,
y básicamente el terraplén es el extendido, conformación y compactación. Entonces, el extendido es regar el material, ¿cierto? El extendido es lo que está haciendo ahí la motoniveladora con la cuchilla, que es básicamente tomar el material que se extendió sobre el suelo, sobre la subrasante natural, extenderlo, colocárselo de manera adecuada y para que luego venga el proceso de compactación. Estos equipos de compactación por dentro tienen un macelote que vibra, que es una carga, y ustedes imagínense el martillo de Thor, eh, y el mango de ese martillo de Thor atornillado aquí al eje de la llanta. Entonces, el vehículo avanza en un sentido y el martillo de Thor, imagínenselo acá, aquí el mango y el martillo por acá, girando por dentro y ese giro de ese martillo, o sea, la masa del martillo queda excéntrica al eje, genera vibración. Entonces, eso es lo que se llama la vibrocompactación, que básicamente es una energía que se suministra al suelo para reorganizar los granos y lograr que se densifiquen. Básicamente es lo que se logra con ese proceso. Y es cambiar su estado de densidad. Por eso aquí hablamos que los rellenos se cuantifican en compacto porque a través de este equipo se logra esa mayor densificación. Y a través de la motoniveladora se logra como llegar al nivel. Estos operadores de los equipos de motoniveladora pueden colocar estos materiales con una precisión de 1 centímetro. Son personas muy hábiles operando esos equipos, son supremamente hábiles. Uno dice que un equipo es de esos tan grandes, pero tienen unas precisiones bastante grandes. El operador de motoniveladora, que es este equipo que vemos acá. Y este se le llama vibrocompactador. Y el vibro es por lo que les comento, el macelote que tiene aquí internamente que genera la vibración. Bien, y como en el proceso de explanación, siempre lo que yo les comentaba en clase, lo que vamos a hacer es quitar un bocado de tierra de la superficie y ese bocado de tierra me genera un cambio en el estado de esfuerzos de los suelos. Es algo inevitable. Y ese cambio de estado de esfuerzos, que es un desconfinamiento, genera que puedan haber deslizamientos sobre todo de estas partes de los taludes. Vean que es donde está en mayor medida las zonas de los descapotes. Y este es un material que se desliza y cae a la vía y se le llama derrumbe y normalmente es una unidad, es un volumen en metros cúbicos sueltos y se puede considerar como un 10% del volumen total de corte. Esto es muy difícil predecirlo, digamos que los diseños siempre se hacen pues para que se eviten estas situaciones, pero suceden. De todas maneras, siempre se van a tener derrumbes en una explanación, pero las vamos a cuantificar como el 10% del volumen de corte. Esos derrumbes, pues básicamente si ustedes observan este suelo que se vino después de la explanación, inclusive ya después de construida la vía, tiene una buena porción de suelo orgánico, ¿sí? Es decir, que cuando yo a veces cambio estos taludes, este suelo orgánico que me quedó colgado, así se le dice cuando quedan en rellenos sueltos o capas vegetales en la parte superior de los taludes, se le dice que quedó colgado porque realmente no tiene confinamiento. Entonces, cuando se generan ese tipo de superficies, efectivamente pueden generar esos deslizamientos, que son los famosos derrumbes, de los cuales pues se debe cuantificar pues un volumen estimado, ¿no? Eso pues es muy difícil saber. La idea es trabajar o diseñar para que no sucedan, pero pues se presentan. Bien. El segundo tema, que es el transporte, nos lo vamos a saltar temporalmente. Vamos a pasar a la estructura de pavimento, que ya sobre esta hemos conversado, que es determinar de manera precisa las cuñas y todos los taludes en cada una de las capas, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la precisión de estos elementos. Por ejemplo,
en el examen puede salir un cálculo de un polígono de estos para que ustedes tengan pendiente los taludes que se deben utilizar, también los sobreanchos de compactación, ¿no? Entonces, dentro del mismo proceso, sin que haya un análisis de estabilidad, ya se sabe, se requieren los sobreanchos de compactación y los taludes propios de sostenimiento natural del material granular, que si ustedes observan, esto más o menos es 30 grados. 30 grados es phi, el ángulo de fricción interna de los materiales, que un material granular básicamente obedece a ese ángulo de fricción, 30 grados. Son materiales que son netamente friccionantes, ¿no? Estos no son, nunca pueden ser materiales cohesivos, siempre son materiales que se comportan con fricción, con trabazón de agregados, estos materiales granulares. Y pues esto es una estimación sencilla de los volúmenes. Ya nosotros sabemos que pues encontramos la carpeta asfáltica que se mide en metros cúbicos compacto, la base granular que se mide en metros cúbicos compacto y la subbase granular que se mide en metros cúbicos compactos y se miden de una sección como esta. Si ustedes observan su taller, ahí hay una sección diferente, ¿sí? Donde no hay taludes, sino es una estructura de pavimento contra un muro, ¿no? Esa genera unos polígonos diferentes. Revísenla, ¿no? Esa puede ser objeto de pregunta en el examen, ¿no? Entonces, no se casen siempre con un solo cálculo, sino ya saben que se debe tener en cuenta sobreanchos de compactación y taludes, pero puede ser cualquier forma, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Bien. Toda esa conformación finalmente termina en la colocación de la carpeta asfáltica, que se hace pues a través de un vehículo que transporta los materiales asfálticos, una terminadora o finisher que también de las dos maneras se les llama, normalmente las llaman finisher. La finisher recibe el material asfáltico y por aquí abajito tiene una tabla vibratoria que va haciendo una precompactación y va haciendo el extendido, como lo vemos ahí. Y posteriormente viene el vibrocompactador, pero entonces vean que este es de doble cilindro. Es diferente al que se utiliza para compactar materiales granulares. Si vieron la diferencia, el de los granulares tiene un vibro y tiene las llantas, ¿no? El de carpeta asfáltica, para que las llantas no abollen la estructura, normalmente se coloca doble cilindro, aunque hay unos cilindros que son de llanta lisa de caucho atrás y el cilindro adelante, este también tiene vibro, y la llanta de caucho atrás, lisa, se utiliza es para sellar el asfalto. Entonces los mismos equipos proveen elementos que se utilizan también para la adecuada, digamos, conformación de las capas, ¿cierto? Eh, y aquí, pues, si ustedes observan, están los materiales granulares, bueno, esto está por fuera de la vía, pero encima se ve como una película negra y ahí sí están colocando el asfalto. Esta película negra se coloca aquí a este nivel, como ustedes lo pueden ver, y eso se llama, hay dos tipos de ese riego negro. El primero se llama imprimación, que es básicamente, que es como el que están colocando acá. Esto es una imprimación que básicamente tiene la función de impermeabilizar los suelos granulares y segundo, generar adherencia entre la capa asfáltica y la capa granular. Entonces, esa imprimación esa imprimación básicamente pues es un área, ¿no? Es toda esta superficie por la longitud. Entonces yo debo calcular el ancho de la superficie por la longitud. Cuando, aquí miremoslo, cuando yo tengo varias capas granulares, como en este caso, observen que aquí donde está el señor de pie, ahí se observa una capa asfáltica antigua y se fresó y se va a colocar una capa asfáltica nueva.
Cuando existen capas asfálticas que se van a colocar, se llama un riego de liga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una pregunta tipo examen. El riego de liga se coloca entre material granular y material. Entonces, no, el riego de liga se coloca entre capas asfálticas, ¿sí? Entonces, ojo porque tienen funciones diferentes. Este riego de liga lo único que va a generar es adherencia. La imprimación va a ser impermeabilización y adherencia entre granular y carpeta asfáltica. Ojo porque son dos términos diferentes. Normalmente esta imprimación se acostumbra a hacer en emulsión asfáltica y estos riegos de liga se acostumbran a hacer con asfalto líquido o muchas veces cuando se quiere trabajar con asfaltos de alto módulo con polímeros. Entonces, ojo porque son dos elementos diferentes, ¿no? Entonces acá, bueno, aquí está la definición de cada uno de ellos y su unidad de medida es en metro cuadrado. Entonces acá vemos cómo se realiza ese proceso aquí es con una flautica para lograr precisión aquí vean que no solamente se coloca en la superficie horizontal, sino en la superficie vertical que queda entre las dos capas. El siguiente ítem es el geotextil y esos geotextiles pues son de muchas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos que la construcción de la vía hizo una explanación y aquí ya tenemos este material que se ve amarillito ahí, ya se ve que es un material mejorado. Es decir, no es la subrasante natural, sino sobre la subrasante se colocó un mejoramiento. Normalmente estos mejoramientos se hacen con un material que se suele llamar rajón o pedraplén, que son unas rocas grandes y quedan llenas de huecos por dentro. Eso digamos que tiene cierta lógica y es que esos huecos que quedan por allá adentro y por debajo de esto, lo que buscan es romper el ascenso capilar del drenaje, ¿no? Porque siempre vamos a tener agua. Y ese ascenso capilar lo vamos a cortar a través de ese rajón que aquí pues está un poco sellado. Pero si yo no protejo esta capa, digamos, resulta que esto finalmente con el tráfico, los vacíos aquí vuelven y se abren. Para ello se colocan los geotextiles, en este caso este es un geotextil tejido, que va a hacer la función de disipar la propagación de fisuras que genera la colocación del rajón, de fisuras en el material granular. Entonces, este geotextil a ese nivel nos va a evitar esa condición. Hay otras, digamos, y este geotextil tejido, que es como el que vemos acá, no sé si ustedes habrán visto un costal, es básicamente como ese elemento, es muy parecido a la textura de un costal y básicamente lo que necesita es, funciona a tensión y la idea es que cuando aquí se generan fisuras, esas fisuras no pasen a las capas superiores. Esa es la función de este elemento. Y si ustedes observan, ahí hay un pequeño traslapo que se deja uno encima del otro. Hay una máquina que cogen y cosen todo esto. Lo cosen uno con el otro. La idea es que esos queden unidos. Los geotextiles digamos, sobre la subrasante, digamos ya cuando están directamente sobre el suelo natural, ya no se colocan estos tejidos, sino los no tejidos. Yo no sé si ustedes conocen una cobija de esas 4 tigres que tenían las abuelas anteriormente, bueno, y por ahí las venden de vez en cuando. Esas cobijas tienen una textura muy parecida a un geotextil no tejido. El no tejido tiene la particularidad que deja pasar el agua, pero retiene el material fino, ¿sí? Entonces lo que hace es evitar que el material fino contamine lo que está separando el geotextil. Entonces, este sí deja pasar finos y deja pasar agua también. Entonces, la función es controlar de fisuras, controlar propagación de fisuras y también pueden dar aporte estructural digamos, a los materiales granulares. Bien, esto se mide, este material geotextil
se mide en metros cuadrados y pues hay una gran variedad de soluciones que se pueden resolver con geotextil. Por ejemplo, en zonas donde no se encuentra esa piedra rajón para hacer mejoramiento de subrasante, se puede hacer mejoramiento con geoceldas. Entonces eso es como un panal de abejas, pues tamaño gigante, extendido en el piso que se va llenando con material. Bastante funcional, muy eficiente para instalación y como elemento operativo. Bien, luego por último están los transportes. Como segundo punto, aquí digamos que de manera intencional yo lo dejé después de los cortes y el pavimento, donde yo debo definir los transportes. Entonces voy a tener un transporte de material sobrante que está integrado. Los materiales sobrantes son el descapote, el material común proveniente de excavación, es decir, los sobrantes de excavación, el material de roca proveniente de excavación, los derrumbes también son un material sobrante y finalmente el volumen sobrante suelto, pues es la suma de estos tres volúmenes afectados por el factor de expansión, más el volumen 4 que son los derrumbes, pero esto ya está suelto, ¿no? Entonces, ojo porque estos tres primeros elementos los voy a encontrar en banco y este último lo voy a encontrar suelto. Ya este es un material suelto, los derrumbes. Y finalmente, debo tener en cuenta las distancias a las que se encuentran esos materiales de la zona de disposición de materiales, ¿no? Entonces, recordemos el ejercicio que hicimos en clase, que hay una distancia fija y una distancia variable hacia la zona de disposición de materiales. Y la distancia es el L medius, el centroide, a la que se encuentre pues el elemento que se va a transportar. Bien, esos SODMES, este SODME, este puntico que está acá, básicamente es esto. Puede ser una pirámide, como se ve ahí, de suelo, en la que se acumula todo el material que sobra, ¿sí? Como lo ven ahí. Este, por ejemplo, es un SODME que se hizo en Pacífico 2. Yo no sé, eso debe ser de unos, no sé, por ahí 200.000 metros cúbicos, yo creo, en el tamaño de los equipos. Y ahí se suele colocar un bulldozer para conformar el material, ¿sí? Acuérdense, conformación y extendido. Realmente este bulldozer va a hacer conformación, extendido y compactación. Este equipo va a hacer todo el trabajo ahí en esa superficie. Y normalmente los materiales dentro del SODME se transportan en estos dumpers que se llaman vehículos fuera de camino. Realmente estas volquetas, estas no se pueden poner a trabajar encima del pavimento porque lo vuelven nada, lo destruyen en un mes. Entonces, estos se llaman vehículos fuera de camino, son de tracción 4x4 o de 4x6 realmente, eso tiene tracción en todas las llantas y se utilizan muchísimo para transportar en estos caminos, en este tipo de terreno así bien abrupto, se suelen emplear estos equipos de transporte, los dumpers o volquetas fuera de camino, también se les conoce. Y el bulldozer, que aquí lo vemos trabajando, aquí se ve chiquitín, imagínense el tamaño de todo esto, es el que hace el extendido, compactación y conformación de todo el material que se va depositando ahí en el SODME. Bien, ahora tenemos el transporte del material de préstamo. Entonces los materiales de préstamo pues son los que se necesitan para la carpeta asfáltica, para la base granular, para la subbase granular, para los rellenos o terraplenes y finalmente pues aquí el volumen suelto pues es la suma de esos cuatro volúmenes sobre el factor de expansión sobre el factor de compactación, que sería pues todo el volumen suelto. Y ese volumen suelto, recuerden que lo debemos traer de la fuente de materiales y también debemos tener en cuenta el centroide que hay de cada tramo a evaluar hacia la fuente de materiales. Es digamos como la forma en que se cuantifica. Ojo porque siempre hemos hablado que esto es metro cúbico por kilómetro. Es por kilómetro. Bien, y esas fuentes de materiales, esta FM, pues puede ser esto una fuente de cantera, que es básicamente un sitio, una montaña de la que nosotros podemos extraer materiales. Y estos se suelen llamar de cantera, que básicamente suelen ser
sobre materiales volcánicos o sedimentarios. Bueno, hay a veces algunas rocas metamórficas que también pueden servir y de la cual se extraen los materiales para la estructura de pavimentos. O también pueden ser fuentes aluviales, como lo vemos acá, de donde se extraen estos materiales, cantos rodados. Digamos que entre estos dos materiales hay una gran diferencia de dureza, ¿no? Estos cantos rodados usualmente son muy duros, son muy buenos. Hacer concretos hidráulicos con estos cantos rodados genera unas resistencias altísimas. Tienen un desgaste mucho mejor que el desgaste que presentan los materiales de cantera. Aquí lo que sí debemos tener en cuenta es el tema de los permisos ambientales. Como ustedes lo pueden ver ahí, lo pueden evidenciar, realmente esto causa un impacto pues significativo al sitio donde se realiza la explotación. Hay un cambio completo del paisaje, una contaminación total, en este caso pues más grave porque es de un acuífero. En este caso pues se modifica el paisaje, ¿cierto? Digamos que las fuentes aluviales tienen la gran ventaja que se recuperan, o sea, esto al siguiente aguacero puede que ya otra vez volví y se llenó de materiales, ¿no? Después de un aguacero torrencial, vuelve y se recupera la capacidad de explotación de material aluvial, cosa que no sucede con esta cantera se explotó y ya quedó, quedaron fue los taludes y las terrazas, entonces cada uno tiene sus elementos ambientales a proteger. Aquí pues el tema de la protección del agua, ¿no? Ahí pues eso es un tema complejo. ¿Sí, Daniel? Profe, es que yo tengo una pregunta, no sé si sea como muy tonta, pero ¿no es posible que el SOTME y la fuente de material sea el mismo, o bueno, esté en el mismo lugar? Sí, sí puede suceder. Digamos que por ejemplo, posterior a estos, sino que el tema operativamente puede ser complejo, ¿no? Puede que después de explotado el material, yo pueda volver y construir aquí el SODME al lado de la zona de explotación de la cantera, pero requeriría una zona adicional para acopiar el material mientras realizo la explotación. Puede ser posible, pero habría que ver la posibilidad de mejorar, digamos, operativamente cómo sería el relleno para evitar duplicar, digamos, aquí el tema del transporte. Pero sí puede ser posible, puede ser posible. Digamos, un sitio de fuente de materiales enorme, un túnel. Normalmente los túneles, ustedes se van a dar cuenta, pues cuando miren el análisis de geología, van a encontrar que en profundidad hay rocas muy duras. Y por ejemplo, el túnel es una fuente de materiales enorme. Entonces, en ese caso, se hace la explotación de materiales y no se necesitan llevar al SODME, sino con esos materiales se construye la estructura de pavimentos, por ejemplo, o los concretos para la obra. Sí, Ana Sofía. Sí, Fabián, yo tenía una pregunta. Es como de eso, por ejemplo, cuando se extrae material, no se podría usar, digamos, en algún punto se requieren muros como para hacer muros de gravedad, o sea, como para reutilizar el material y, no sé. Eh, Correcto. Sí, por ejemplo, algo que sucede con mucha frecuencia cuando suceden los derrumbes, les voy a mostrar la fotico del derrumbe. Perdón, acá. Si ustedes observan, los derrumbes vienen a veces también con muchos detritos de roca, ¿no? Por ejemplo, estas rocas son ideales para hacer, por ejemplo, estructuras de contención flexible, que son los gaviones, ¿no? Entonces, sí se pueden reutilizar materiales por ejemplo, estos materiales orgánicos se pueden utilizar para reconformación de zonas agrícolas, por ejemplo, agrológicas. Eh, entonces, sí puede haber una recuperación de materiales. Digamos que hoy día se propende muchísimo por el reciclaje de materiales y la idea es tratar de ir tanto a la fuente de materiales, como lo vemos acá, sino tratar de reciclar materiales. Eso es, digamos, un uso
ecológico y ambiental que se da hoy día. Por ejemplo, el tema de las losas, cuando se hace una intervención, por ejemplo, de calzadas de Transmilenio, que son calzadas en concreto hidráulico, esa demolición de concreto se puede utilizar, por ejemplo, como mejoramiento de subrasante de vías locales, ¿sí? El asfalto que se fresa se puede utilizar como subbase o como base granular, ¿sí? Entonces, hoy día hay un tema de reciclado de materiales significativo. Eso es un tema bastante, se está utilizando muchísimo. En los municipios, uno mira ahora, tienen patios donde acopian todo lo que sacan de las vías, lo acopian y cuando deben hacer intervención de vías rurales, allá va ese material y se reutiliza. Entonces la idea es tratar de disminuir esta demanda de recursos naturales a través del reciclado. Es muy oportuna la pregunta y sí, eso se puede hacer, todo eso se puede hacer. Bien. Listo, gracias. Bueno, con gusto. Bien, bueno, entonces estas son las fuentes de materiales. También entramos ya a un capítulo que se llaman las obras de arte y pues toman ese nombre porque son obras en concreto normalmente que se hacen de manera manual. Entonces nosotros tenemos pues nuestro trazado vial efectuado sobre la línea de pendiente y empezamos a tener, cruzamos una serie de drenajes y también generamos nuestro perfil y nuestro diseño de rasante. Nosotros empezamos a ver que hay unos puntos bajos que nos van a quedar por debajo de la rasante de diseño, ¿cierto? Y esos puntos bajos, sí o sí, son sitios donde se acumula escorrentía. O sea, aquí siempre va a haber agua, siempre, siempre. O sea, eso por la gravedad, ahí siempre va a haber agua. Entonces, en esos puntos bajos se deben disponer elementos que permitan que la escorrentía no se acumule contra la vía, o sea, que la vía no se vuelva una presa para retener escorrentía. Y esos elementos se llaman alcantarillas. Entonces, aquí hay un tema importante. Por ejemplo, en las vías urbanas, el drenaje se hace longitudinal. Ustedes van a ver que hay unas tapas de pozos a los que se conectan unos sumideros, pero acá hay unas alcantarillas que atraviesan la vía de lado a lado con las que se hace el drenaje. Entonces, en las vías urbanas, el drenaje se hace de forma longitudinal y en las carreteras el drenaje se realiza de forma transversal. Es una diferencia conceptual significativa, ¿no? Entonces, para generar ese drenaje, acá lo que vamos es a colocar un tubo que haga que el agua llegó aquí y por debajo de la vía atravesó y siguió. Digamos que la idea es tratar de no acumular agua. Ustedes saben que el elemento número uno a controlar en cualquier obra de ingeniería es el drenaje y este es uno de los elementos principales. Y quiere decir que en cada punto bajo debe haber por lo menos una alcantarilla, ¿sí? En cada punto bajo y como mínimo deben estar cada 100 metros. ¿Por qué cada 100 metros? Recordemos que nosotros tenemos cunetas y esas cunetas es un canal rectangular que se calcula para una distancia máxima de recorrido de la escorrentía de 120 metros o de 100 metros. Es decir, que las alcantarillas cada 100 metros deben desaguar las cunetas. Ya ahorita lo vemos en un dibujito. Cuando el drenaje es mucho más grande, transporta más escorrentía, ¿sí? Entonces, cuando transporta más escorrentía y no solamente se forma cuando hay precipitaciones, sino pues es un flujo constante de agua, que quiere decir que hay una quebradita, un flujo natural de agua, muy seguramente habrá que considerar una obra de mayor tamaño. Digamos, el dimensionamiento de estas obras, ustedes recordarán su curso de hidrología, por allá hay algo que se llama el método racional, donde el caudal es igual a la intensidad por el área aferente, por el coeficiente de escorrentía. Con base en ese método racional y pues con la utilización de esas predicciones, de las predicciones estadísticas de la hidrología,
pues se estiman unos caudales a diferentes periodos de retorno. Normalmente estas obras menores tienen periodos de retorno entre 5 y 10 años, es decir, que se espera que el aguacero máximo aguacero en 10 años, en un periodo de 10 años, puede pasar por cualquiera de esas tuberías. Entonces, ese dimensionamiento se efectúa con base perdón. Qué pena con ustedes. Bien, entonces, como les estaba comentando, este dimensionamiento se efectúa a través de esos métodos hidrológicos para periodos de retorno aproximadamente de 10 años. Y digamos que la dimensión pues depende del caudal que se vaya a alojar. Entonces, las alcantarillas son tuberías circulares. Los boxes son tuberías pues en forma rectangular o cuadrada y pueden ser de varias celdas. Y ya cuando los drenajes son significativamente importantes, tanto en depresión topográfica como en caudal, pues ya debemos pasar un elemento diferente que son los puentes. Entonces ahí es toda esta variedad de elementos para garantizar el drenaje. Bien. Y las alcantarillas, que son este primer caso, de estos tubos circulares, básicamente son estos. Es un tubo circular, como lo podemos ver ahí, que tiene un cabezal de entrada, un cabezal de salida. Aquí lo vemos, un cabezal de salida. El de entrada está ya con la quebradita. Y pues la tubería. Normalmente esas tuberías son de 90 centímetros, de tal manera que una persona puede ingresar y realizar mantenimiento. Ese es el objetivo de esas tuberías. Cuando en uno de los costados hay talud, como acá, entonces vean que se coloca una poceta, eso se llama poceta, que es básicamente una caja de estas, que ustedes yo creo que las han visto cuando se van de viaje, ven esas pocetas, y cuando la alcantarilla sale, se ven los cabezales. Este es un cabezal, y por ejemplo aquí como había material acá, se hizo algo que se llama un descole, que es hacerle la salida a la alcantarilla. Entonces, estas se miden por metro lineal, son los metros lineal de tubo que se necesita para atravesar la vía. Entonces, normalmente, de acuerdo a nuestros proyectos, esos son básicamente 11 metros por el número de alcantarillas. Entonces van a ser 11 por el número de sitios en los que se identifique que deben estar las alcantarillas. Y como máximo, como mínimo realmente deben estar ubicadas cada 100 metros. Estas serían las alcantarillas que son las circulares. Ahora vienen las cuadradas, que son, este es un box cuadrado, ¿cierto? Este es como de 2 por 2 metros de altura. Se hace primero la estructura y luego encima va el relleno. Y es en planta, es como lo vemos aquí en esta primer foto, en alzado o en corte transversal, es como lo vemos en esta foto, pero observen también que no solamente se construyen esos boxes para el drenaje de escorrentía, sino también algo que se llama el paso de mamíferos. Aquí lo vemos, que son, digamos que las carreteras deben también propender pues, por proteger el medio biótico, y ese medio biótico, entre otras, está pues conformado pues por todos los pequeños mamíferos que pues normalmente son afectados pues por la construcción de esa infraestructura. Entonces este tipo de elementos, dependiendo pues de las especies que habiten en la zona, se deben disponer. Por ejemplo, en San Andrés hay muchísimos de estos, si ustedes tienen la oportunidad de mirar, que se utilizan para el desove de cangrejos. ¿Sí? Entonces vienen del mar, entran y salen por sus boxes ya, y los utilizan bastante. Es el paso para cangrejos allá en San Andrés. Y en muchas carreteras aquí en Colombia también hay de esos. Inclusive hay pasos de estos que se llaman pasaganado, que cuando se dividen las fincas ganaderas, se suelen dejar pasos de estos para que por debajo de la vía
crucen de un potrero a otro el ganado. Eso también existe. Sí, Ana Sofía. Fabián, es que yo he visto, pues no en Colombia, pero digamos en otros países que hacen como, no sé, como puentes que también son como para los animales, creo. O sea, no sé cómo explicarlo. Que es como lo mismo de esto, pero que son puentes. Sí. Entonces, pues eso es porque eso, digamos, no lo hacemos aquí, pues en Colombia. Pues la verdad deberíamos. Lo que pasa es que, como todo, aquí es un tema de presupuesto, aquí nunca hay plata, ¿no? Mm, No, una entidad acá, esa es la respuesta, ¿no? No alcanzan los recursos. ok. Eh, sí, pero digamos que ese es el deber ser. Eso que tú comentas es el deber ser porque digamos que una carretera es un elemento que hace un cambio pues significativamente grande en el paisaje y muy seguramente, o sea, muy seguramente siempre se van a interrumpir pues los senderos y los corredores en los que se mueven pues los mamíferos, las aves, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si se cruzan zonas selváticas donde hay muchos monos, por ejemplo, a los monos si se les pone, por ejemplo, una encima de la vía, no puentes, sino unas mallas encima de la vía, ellos cruzan por encima de esas mallas, que también las he visto. Ah, súper. Sí, exactamente. Entonces, sí, esa debería ser la práctica habitual, pero realmente aquí no hay recursos, ahí queda todo muerto, pero pues realmente debería propenderse por ese tipo de conservación, ¿no? Ujú. Sí, listo. Gracias. Ok. Digamos que yo aquí sí vi una vez, no puentes como tal, sino así unos puentes como una malla. Ujú. Como que era solo como para animales tipo monos, porque pues no creo que otro animal pueda pasar por ahí. O sea que de pronto aquí sí hay una que otro sitio donde los han empezado a poner. De Era una vía acuerdo. más o menos nueva, pues. Sí, eso es algo novedoso. Realmente esas mallas para monos son recientes. Sí, eso es una práctica que se está imponiendo ahorita. Inclusive uno de los aspectos que a veces se hacen es se debe buscar en los árboles nidos de las aves y hacer ¿qué? Una reposición de nidos. Hay que transportarlos y llevarlos a otro medio. Eso es un tema bien complejo. Eh, por ejemplo, donde hay caimanes y hay que pues aquí en Colombia hay sitios donde todavía existen, se dejan muchos pasos de estos pues para que crucen ellos entre sus humedales, ¿no? Pero sí, digamos que eso es una muy buena práctica y realmente permite, digamos, conservar el medio biótico que se tiene pues adyacente a la infraestructura. Bien. Digamos en el tema de la cuantificación de volúmenes, entonces los boxes, digamos que eso es una estructura, un cuadrado, como lo vemos ahí, tal cual, cuyo volumen este es un box de 2x2 que tiene por cada metro de longitud, requiere 5,85 metros cúbicos de concreto. Es decir, un metro de esta estructura necesita 5,85 metros cúbicos de concreto. Y adicionalmente necesita las aletas. Entonces, las aletas son estos elementos que son muros de contención realmente, ¿cierto? Que son 4 aletas y cada aleta requiere 2,1 metros cúbicos de concreto, ¿cierto? La solera, que es el piso del box acá, eso se requiere, es la placa de salida del box, que son dos placas, cada una ocupa 1,8 metros cúbicos metros de concreto, lo que quiere decir que cualquier box de estos, vamos a utilizar estos, requiere N, es el número de boxes que se necesiten, por 5,85 L. L es la longitud de la vía, como lo vemos acá. Es el ancho de la vía, que puede ser alrededor de 11 metros, más 12. 12 es 8,4 más 3,6.
Es decir, que con esta ecuación ustedes calculan el volumen de concreto de los boxes que requieren para el proyecto, ¿no? Para hacer una cuenta rápida, ¿no? Esto es una cuenta, esto que les estoy mostrando es para hacer, digamos, presupuestos para factibilidad, para planificación, son pero perfectos. Y porque claramente esta estructura requiere un cálculo estructural. El diseñador estructural requiere tomar pues las cargas que va a tener y hacer el dimensionamiento y cálculo del box. Entonces vean que hasta en este tipo de elementos entra el cálculo estructural. Bien. Esta es una foto, este es de un proyecto que estuvimos en el Putumayo y acá se ve pues un box, pues más o menos 1,70, mide aquí este ingeniero, y este será un box de 2x2 como el que les estaba hablando, pero vean por ejemplo aquí a lo que en donde se entrega, ¿no? Entonces está la solera y pues se requieren unos muros adicionales de contención. Aquí nuestro trabajo era diseñar aquí una estructura de contención porque se estaba pues cayendo la vía, ¿no? Todo esto es un deslizamiento gigante. Pero digamos que vean cómo se implanta un box en nuestro proyecto, que es una ladera realmente compleja. Ah, ya en el Putumayo también, esto es en la vía antigua San Francisco Mocoa, cómo se implementan las obras, ¿no? Entonces acá pues esta la tenemos en un derrumbe, pero es para que ustedes observen, digamos, la dimensión de ese tipo de estructuras, ¿no? Bien. Y ahora viene un tema importante, que son todas las obras menores de drenaje, pero que finalmente resultan ser las que más estabilidad empiezan a dar a las obras, que son todo el tema de de las cunetas y los filtros. Entonces, ya ahorita les muestro una imagen donde vamos a ver las cunetas, los filtros y los muros. El próximo lunes vamos a hacer un ejercicio muy pequeñito de civil donde vamos a generar la cartera de chaflanes. Recuerdan que esa era una que nos falta, que se llama la de Daylight, y vamos a hacer ahí un pequeño entregable. La idea es generar la cartera de chaflán, que es este punto a la izquierda, y aquí el chaflán de relleno, aquí a la derecha. Entonces voy a generar la elevación en metros sobre el nivel del mar que hay en este punto, en el centro y en el borde derecho. Entonces lo voy a generar izquierda, cota, ¿no? Elevación, izquierda, eje y derecho. Así pues con los colorcitos como lo vemos ahí. Y yo voy a hacer la diferencia. Izquierda menos eje me da aquí, o sea, 65.64 menos 56 me da 9.37. Y a la derecha, 51 menos 56 me da pues menos 5. Entonces, cuando las obras son positivas, cuando la diferencia de nivel es positiva, entonces voy a tener un talud de corte. Cuando la diferencia es negativa, voy a tener un talud de relleno. Entonces, la idea es que cualquier talud de corte, necesita filtro y cuneta, siempre. Esa es la obra básica de ingeniería, siempre. Talud de corte, necesito filtro y cuneta. O si tengo una ladera muy empinada, voy a necesitar muro, ¿no? Muro de contención. Entonces, normalmente estos muros se construyen hasta alturas que se encuentren entre 0 y menos 9 metros. Ya, como tal vez les he mencionado en alguna oportunidad, más de 9 metros de altura de un muro, eso es un monumento al concreto y no lo construye nadie. Es un tema muy complicado, muy costoso, puede llegar a ser hasta inestable. Entonces, la altura crítica de este tipo de obras, 9 metros, pero exagerando la nota. Porque 9 metros es la altura y la base para que funcione, digamos, haya una compensación de fuerzas. La base tiene que ser el 80% de la altura, más o menos. Quiere decir que si esto tiene 9 metros, de base tiene 7 metros. O sea que ustedes imagínense, esto es un edificio de 4 pisos de altura
por 7 metros de ancho. Imagínense ustedes el tamaño de esta obra. Entonces, por eso no se acostumbran a ser tan altos, tan esbeltos. Es decir que con esta cartera de chaflanes, aquí con signo positivo los cortes, con signo negativo los rellenos, empiezo a identificar dónde necesito cuneta, filtro y muro. Y este es un reporte que nos hable de civil, es decir que el próximo lunes vamos a programar nuestra hoja de obras de acuerdo con el reporte de civil. Es un video, yo creo que eso nos demoramos 15 minuticos. Bien. Entonces aquí tenemos tenemos el talud de corte, el eje y el talud de relleno. Entonces la idea es sacar el chaflán en cada uno de esos elementos y generar nuestras obras. Aquí vemos cómo se generan nuestras obras. Entonces, en función de H, que es la distancia que hay en elevación entre el punto azul y el punto rojo, o entre el punto verde y el punto rojo, vamos a programar toda nuestra infraestructura. Entonces, cuando tenemos H mayor de 50 metros a ambos lados, túnel. Cuando tenemos H de 50 metros y H menor a 5, realmente esto no es 50, sino 5, necesitamos túnel falso. Cuando tenemos H entre 35 y 50, hay que hacer estabilización de talud, pero vean que siempre cuando estamos hablando en corte, así sea en túnel, necesitamos cuneta y filtro. Es el elemento número 1 de control de drenaje, cuneta y filtro, siempre. Vean que cuando ya tenemos estos cortes tan bajitos, como a un lado tenemos filtro, al otro ya no lo requerimos. Si tenemos sección mixta, entre 0 y 35 es corte, pero cuneta y filtro. Pero si estamos entre 0 y 9, necesitamos muro. Acá talud es mayor a 0 metros, cuneta y filtro, pero si ya es de más de 9 metros, tenemos que pasar a algo que se llama una media ladera o las calzadas voladoras, les llaman también, o puentes a media ladera. Esas, digamos que se construyen muchísimo en la vía Bogotá-Villavicencio, por ejemplo, hay varias que se construyen, una parte en la montaña y otra parte en voladizo. Este es bastante frecuente, este tipo de solución. O podemos encontrar que en una zona nos dé muro y en otra puente, entonces esto es un puente en diagonal, realmente así se llaman, puentes diagonales. Vamos a encontrar esta condición donde en un lado hay muro y en el otro lado hay puente, o viceversa. O cuando ya en ambos lados es más de 9 metros, pues ya es puente, ¿cierto? Esto sí ya es claramente un puente. Pero si nosotros llegamos a encontrar en nuestro proyecto un talud de 35 metros y un talud de 9 metros, de 0 a 9, digamos que esto es una sección que implica ajustar diseño. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen en su proyecto si llegan a tener de este tipo de combinación de estructura, que no es la deseable. Realmente esto es una obra inconstruible, esto que estamos viendo acá. Entonces, la idea es tratar de evitarla. Entonces, por eso dice, sección inadecuada se requiere ajustar diseño. Entonces, todas las otras son posibles. Esta es una sección inadecuada que requiere revisar el diseño. Entonces, vean que en la misma implantación de obras, nosotros podemos tener configuraciones que constructivamente pueda que no sean posibles, ¿sí? Y digamos que con base en toda esta gama de alturas, la idea es programar una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, donde se requiere muro, puente, cuneta, etcétera, que ustedes puedan programar sus propias obras. Entonces, ese sería algo que vamos a desarrollar el próximo lunes. Bien, entonces, hablando ya de manera puntual con los muros, pues ya sabemos que es cuando hay una altura entre 0 y menos 9 metros, para no pasarnos digamos, de la altura crítica de ese elemento. Esos muros básicamente funcionan por gravedad. A veces cuando por gravedad no son estables, pues hay que colocar anclajes, pero básicamente el muro está compuesto de una parrilla
en el vástago. Este se llama el vástago y este se llama la zapata. Entonces es una parrilla en el vástago, una parrilla en la zapata, y eso depende de un cálculo estructural también. O sea, esto no se lo puede uno imaginar, sino obedece pues a un diagrama de esfuerzos, de cargas, y un análisis estructural de empujes, y un elemento de concreto con acero, reforzado con acero, que va a generar esa contención. Entonces eso debe haber resistencia al deslizamiento, al volcamiento, etcétera, ¿no? Y pues todo ese refuerzo y concreto debe pues efectuar efectuar la contención, como lo vemos ahí. Este, por ejemplo, es de una obra que tuvimos nosotros en el Huila, donde pues es un muro que, aquí había un muro más pequeño que el río socavó y dio el bote. Está el muro antiguo ya en el fondo del río. Y pues tocó hacer este con unos pilotes, debajo de esto hay unos pilotes que pues lo que van a evitar es la socavación. Bien, y pues aquí vemos básicamente cómo es la parrilla en corte y cómo se va viendo el muro con respecto a la vía. Entonces, así como vemos acá el murito, y aquí lo que se va a rellenar, aquí podemos ver cómo se va a rellenar esa zona. Acá se ve. Aquí tenemos una geometría del muro, más o menos es la realidad, como se dimensiona. Entonces, H es la altura que nosotros vamos a tener en función de la cartera de chaflanes. H más 1.5 metros, que da el H mayúscula 1.5 metros, porque sería un metro de qué? Para el desplante de cimentación, 50 centímetros de bordillo, entonces por eso más 1,50 m, y todas las otras dimensiones se cuantifican en función de ese H mayúscula, que es más o menos la geometría que se requiere para garantizar la estabilidad del elemento. Y aquí pues tenemos un cálculo del volumen. Volumen es igual a H por 0.7H más, bueno, ahí está. Y H se extrae del reporte del Daylight y Crown del Civil 3D. Acá vemos cómo tenemos ese cálculo. Y esto nos genera un volumen de concreto, o sea que ustedes pueden coger la hoja de Excel, formularla, y donde les salga muro, pues en función de H, vean, aquí lo tenemos, muro H, poder calcular el volumen de concreto, ¿cierto? Estamos en un presupuesto a nivel de planificación, de prefactibilidad o factibilidad. Aquí vemos las cunetas, que son todos estos elementos muy importantes que se van a encargar de capturar la escorrentía superficial que proviene de los taludes y de la vía, ¿cierto? Esta es una cuneta, y esto se comporta como un canal. Por eso tiene una capacidad limitada que está en función de la sección y la pendiente. Ustedes, yo creo que saben más de eso, la ecuación de Manning. Entonces, esto tiene una inclinación que es la pendiente de la vía. Ustedes ya saben la pendiente, el que no supere el 8%, genera una capacidad, pero esa capacidad tiene que evacuarse cada por lo menos 100 metros, que es donde están las alcantarillas, lo que hablábamos ahorita hace un momento. Y debajo de este elemento, debajo de esa cuneta, se coloca un filtro, que básicamente es una composición de material granular grueso, ¿sí? De más de 3 pulgadas de diámetro, envuelto, sí, envuelto realmente en un geotextil no tejido. Ese geotextil lo que hace es dejar pasar el agua, pero no deja pasar el material particulado fino. Entonces la idea es que este material genera muchos vacíos. Esos vacíos es tener presión atmosférica allá bien abajo, y el agua va a buscar llenar esos vacíos con presión atmosférica. Y por eso es que este filtro empieza a capturar el agua que proviene pues de la estructura de la vía, y protege la vía y protege además los taludes. Entonces tiene esa doble función el filtro. Y ya tenemos estas obras tipo gavión, que son las que vemos acá,
que eran tal vez las que me preguntaban ahorita hace un ratico, que esto se puede hacer con materiales provenientes de la excavación. Esto es un reciclaje de materiales, es muy bueno. Bueno, aunque este ya es un uso excesivo, esto es allá mismo, allá en el Putumayo, en Mocoa, en la vía San Francisco Mocoa Vieja, donde hay unos muros en gaviones, aunque si a mí me dicen que si yo lo hago, yo ya no hago una obra de esas, eso me parece bastante compleja. La estabilidad de esto pues es compleja realmente. Y si ustedes observan, hay un muro de concreto apoyado al lado de un muro de gavión. Imagínense, pues cada sección tiene 1 metro. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 niveles, 12 niveles. Por aquí tiene más, hasta 15 niveles. O sea, eso tiene 15 metros de altura. Y este muro tendrá por ahí otros 4 o 5. O sea, es una contención de 20 metros de altura. Eso, pues, eso ya no se hace, ¿no? Esto es de pronto una imagen de una solución en gaviones, pero digamos que una solución en gaviones de 20 metros de altura ahorita nadie se atreve. Esto pesa muchísimo y es, digamos, complejo. Más bien, estas soluciones flexibles sí pueden llegar a suceder como la vemos acá, en contenciones pequeñas, para que esto funcione como muro de gravedad, pueda realizar contrapeso y no dejar mover una masa de suelo. Pero digamos que este tipo de soluciones pues se hacen a veces, pero no son las más recomendables. Bien. Y ya encontramos las soluciones de túneles, entonces que es cuando hablamos de la diferencia de más de 50 metros de altura, ¿cierto? Que ya pues son este tipo de elementos. Y por ejemplo, en los portales de los túneles, que es esto que vemos acá, se presentan a veces estas contenciones. Esta es una obra inadecuada realmente, pero casi siempre se generan a los portales de los túneles. Entonces hay que recurrir a anclarlas, ¿sí? Como lo vemos acá, ven que pues generó anclajes, generó aquí una contención en gaviones y pues el mismo elemento en arco del túnel está sirviendo como contención con los gaviones del mismo talud. Digamos que eso se suele utilizar con alguna frecuencia. Cuando tenemos esta combinación, aquí me disculpan que esto es h menor a 5, no 50 sino 5, 50 metros a un lado y 5 metros al otro, y se generan este tipo de túneles, que es lo que se llama túnel falso, donde pues lo que se genera es una estructura de concreto aporticada, donde en la parte superior se dispone un material de relleno que va a permitir que si caen rocas, van a impactar ahí, pierden energía por la composición de ese relleno y pueden seguir, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, no deberían ser así planas, sino más bien deberían ser así como esta, donde cae un elemento, una roca suelta, cae y puede continuar rodando, ¿no? La idea pues es que este tipo de estructuras soporten ese impacto. Y esto es lo que se llaman falsos túneles, que suelen hacerse en esta configuración de suelos o cuando hay zonas de geotecnia complicada, ¿no? Esto es un diseño estructural bastante complejo porque vean ustedes la densidad de pórticos que se deben hacer, unos amarrados con otros, además que pues debe permitir el impacto, ¿no? El impacto de un bloque que caiga ahí sobre ese elemento. Bien. Y ya, por último, las obras varias, que es todo lo que requiere la vía para garantizar la seguridad del usuario y la información del usuario. Entonces, como primera medida, están las cercas, que son elementos que siempre se colocan lateral a la vía, que tienen varias funciones. La primera, generar la reserva vial, ¿cierto? Segundo, independizar el área pública de la vía de los predios, ¿cierto? Y tercero, evitar que exista una conurbación o una invasión del espacio de la carretera. Digamos que tiene básicamente esas funciones y es también establecer un límite visual, ¿no? Es un límite físico de la vía y de los predios, digamos que se coloca. Y esta vía, pues esta cerca son por metro lineal, pues son por cada costado de la vía, es decir, que la longitud del proyecto por 2, descontando puentes y túneles, porque yo no creo que hayan visto ustedes una cerca
en un puente o un túnel, ¿no? Entonces, ojo, se deben descontar esos elementos. Bien, está todo el tema de la señalización, entonces la idea es que ustedes investiguen en el manual de señalización del Ministerio de Transporte 2015, ojo que es el 2015, hay uno del 2007 creo, y determinen todo lo que son las señales preventivas, reglamentarias, informativas, y estas son, por ejemplo, las informativas. Aquí vemos todas estas flechas que son también de señales informativas. Aquí vemos una reglamentaria que son las rojas, con una informativa, con una preventiva que son las amarillas, y las líneas de demarcación. Estas líneas de demarcación se miden pues en metros lineales y las señales verticales en unidades. Entonces la idea es que ustedes identifiquen si se requiere curva izquierda, curva derecha y la velocidad de diseño que ustedes han definido. Y estas líneas también, digamos, tienen un elemento que se llama la retroreflectividad, y esa retroreflectividad la suministra es una serie de microesferas. Las microesferas son unas bolitas chiquiticas. Ustedes no sé si se acuerdan de las bolitas o de las canicas esas de cristal. Eso, aquí dentro de la pintura hay unas esferitas de esas mismas, de ese mismo material, y básicamente lo que hacen es capturar la luz de los faros en la noche de los vehículos y se comportan como prismas. Entonces uno las ve reflectivas, pero no es que la pintura sea reflectiva, sino que hay embebida en la pintura una cantidad de microesferas de cristal que son las que reflejan, y eso tiene una granulometría, ¿no? En micras dentro de la pintura. De pronto, si ustedes tienen la oportunidad un día de estos, agáchense y miren con detalle una línea y van a poder ver ahí las esferitas incrustadas dentro de la pintura. Es interesante el tema. Bien. Y con base en todos esos elementos, estructuramos nuestro presupuesto, ¿cierto? Definimos de predios sin manejo ambiental. Vamos a dejar una zona de afectación, digamos, digamos, de 30 metros de ancho por toda la longitud del proyecto, nos da un área. Vamos a considerar que el manejo ambiental del proyecto va a costar un 7% de todo lo anterior. Y la interventoría va a tener un costo del 10% de todos los costos anteriores. De esa manera configuramos nosotros nuestro presupuesto. Esa va a ser la forma en la que definimos el presupuesto del proyecto, teniendo pues en cuenta todos los ítems. Bien, y aquí para rematar esta parte de presupuesto, vamos a ver un detalle de un precio unitario. Entonces, un análisis de precios unitarios contiene un análisis del equipo que se requiere, los materiales que se requieren, los transportes que se requieren y la mano de obra que se requiere. Pero este precio unitario debe definir una unidad de medida, ¿sí? Entonces, esa misma unidad de medida del precio unitario es la misma unidad en la que se miden las cantidades de obra. Por ejemplo, este es un precio unitario de base granular, entonces se necesita herramienta menor, entonces la gente necesita palas, picas, barras, etcétera, para poder ayudar a la conformación de eso. Se requiere una motoniveladora, un cilindro compactador, que eso lo vimos allá en las foticos, ¿recuerdan? Y se establecen unos rendimientos por unas tarifas y se asigna el precio. Y requiere unos materiales. Entonces, para poder hacer esa base granular, pues se necesita base granular. ¿Cuánta base granular se necesita para un metro cúbico? Aquí dice que 1 metro cúbico. Pero ojo, porque esta unidad, esto quiere decir que yo estoy teniendo en cuenta en el precio de este metro cúbico lo que que tengo que ir a explotar 1.3 metros cúbicos en banco para colocar aquí 1 metro cúbico compacto. Entonces, ojo, porque aquí en estas cantidades y en estas unidades debemos tener en cuenta esos factores de compactación, expansión que hablamos en clases anteriores, para que por favor acá en los precios unitarios es donde deben tener en cuenta todos estos elementos.
Y pues en los transportes también, vean que se requiere... ¿Sí? ¿Aló? Sí. Interrumpirte, antes de que se me olvide, uno siempre, o sea, en los APUs normalmente están los materiales ya compactados en cuanto a las cantidades, o puede que se haga con material compactado o sin compactar. Y eso depende de cómo uno lo esté pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí quien hizo este peso unitario está considerando que el material le vale 32.500 pesos compacto, pero yo creo que eso no se representa de esa manera, sino que uno debe ir a buscar cuánto le vale el material en banco y aquí debería uno colocar la cantidad de material, pero en banco. Es, digamos, lo más habitual aquí es decir, que aquí debería decir era 1.3, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí con esas unidades. Lo mejor es cuantificar aquí el material en banco, y aquí el transporte de ese material, considerar lo que es en suelto, ¿no? O sea, aquí debería transportarse como 1.5 metros cúbicos, ¿no? En este precio. No sé si quedó... Ok, sí, muchas gracias. Sí, hay que tener aquí mucho cuidado con eso. Estos son de los temas para tener cuidado. Bien. Y pues aquí está el personal, pues la idea es colocar exactamente los jornales con su seguridad social, prestaciones sociales, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que por hoy dejamos ahí. El lunes continuamos y el lunes vamos a generar como ejercicio lo que les comenté ahorita hace un momento, este archivo, nuestra, nuestra cartera de cálculo de obras. Ahí vamos a definir los muros, cunetas, filtros, puentes, túneles, etcétera. Vamos a configurar, de acuerdo a los reportes de Civil 3D, las obras que requiere nuestro proyecto. No sé si haya alguna inquietud. Profe, yo tengo una duda. Sí. Yo soy de Villavicencio, entonces pues cada vez que voy a Bogotá y vuelvo paso pues por la vía llano, y en el kilómetro 58+200, que fue donde hubo toda esa cantidad de derrumbes y problemas por lo que cerraron la vía una cantidad de meses. Y bueno, Sí. una medida que yo veo cada vez que paso pues que se adoptó fue poner como unos muros gigantes, creo que eran en acero, ¿sí? Que lo que hacían es retener todo ese material que cae cada vez que hay derrumbes. Entonces, pues mi duda es como qué tan factible, qué tan frecuente es tomar ese tipo de medida, porque eso parecía como una medida ya desesperada, ¿sí? Poner esos muros ahí gigantes que lo que hacen es acumular y acumular y acumular y acumular material que va cayendo. Entonces, pues como que sí me causa curiosidad de qué tan frecuente es y qué tan factible es adoptar esas medidas como se ven como ya desesperadas. Sí, Sí, me causa curiosidad. sí, eso se llaman barreras de impacto. Y básicamente, pues como lo dice su nombre, aquí voy a buscarlas, a ver si se las puedo mostrar, barreras de impacto. Tal vez. Sí, básicamente eso es una medida de mitigación temporal. O sea, eso es una solución temporal. Seguramente la han adoptado para poder dar tránsito, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, en ese caso allá aquí están, aquí se las voy a colocar. Son estos elementos. Pues allá son un poquito más robustas, ¿no? Pues por el tamaño de la obra. Aquí las vemos, aquí no sé si ustedes las ven ahí, esas barreras de impacto. Básicamente esas barreras, como les comento, es una mitigación, digamos acá, esas son con láminas de acero, pero eso finalmente lo que tienen que hacer en ese sitio es trazar la carretera por otro lado. Eso no hay elemento estructural ni de anclaje que soporte ahí esa ladera, y pues sí es una medida de mitigación mientras se construye la nueva vía. Ahorita yo sé que en ese sector está en curso aquí vemos algunas. Estas son las barreras de impacto. Ahorita está en curso una variante de esa zona porque sí, claramente eso no es una solución definitiva.
Digamos, aquí las vemos, pero pues estas no son tan robustas como las que hay ahí en ese sitio, ¿no? Aquí la idea es que una roca cae y tiene que rebotar ahí. Por ejemplo, un sitio que me parece supremamente peligroso es, por ejemplo, este de Chinauta, ¿no? Taludes de Canecas, Caneca Chinauta. Ese talud da miedo. Estos, aquí los vi. Esta es de la vía que va a Bogotá-Melgar, ¿no? Ahí entre Chinauta y Melgar, por ejemplo, esos son unos depósitos coluviales gigantes acá, y eso cuando el solo viento afloja esos materiales, esas rocas, eso salen como un proyectil disparadas desde la altura de un talud de esos, muy peligrosos. Esos también, digamos, ese tipo de taludes, ahorita yo creo que le han colocado como algunos retenciones, algunas mallas en algunos sitios para poder contener esos taludes, porque por ejemplo esos son también muy peligrosos, bastante peligrosos. Que no encuentro más, pero les muestro ahí esos taludes. Sí, pues es que ahí en el kilómetro este 58, como que lo que pusieron ahorita no son como esas mallas que usted muestra, profe, sino ya es como muros en acero gigantes de color verde. Sí, sí, ya son como más barreras y se ven como inmensas, y uno si mira por detrás se ven piedras gigantescas pegando ahí que uno piensa como en cualquier momento todo se viene encima. Sí, Sí, así entonces, es. sí es. Sí, de acuerdo. Sí, esas son temporales. Sí, sí, yo sé cuáles son. Sí, aquí no están acá. Pero sí, esas son barreras temporales porque sí, claro, eso no, esa obra no se puede dejar ahí. No las encontré. No, deben ser estas. Estas son. Son Sí, estas. esas, pero ya esas ya están a lo largo de todo el derrumbe. Sí, de acuerdo. Sí, son las barreras contra impacto, pero sí, eso es temporal, de acuerdo. Esto no es definitivo. O sea, lo definitivo es que cambien la vida del sitio porque este talud no hay forma de estabilizarlo. Por eso se adoptó esa solución. Y es temporal, pero vale un mundo de dinero, ¿no? Les muestro lo de los taludes que quería mostrarles. Chinauta. Que esos también son bastante peligrosos. Entonces ahí viene la vía Bogotá, acá. Entonces ahí están estas regresivas, ¿sí? Esas dos regresivas que yo creo que las hemos recorrido muchas veces, y son estos taludes que son tremendos, tremendos taludes. Estos también, aquí deberían haber barreras también de esas. Pues estos taludes sí no amenazan deslizamiento, digamos que eso es un material bastante litificado, pero sí hay constante caída de bloques, y aquí se ven. Un bloque de esos puede hacer accidentar un vehículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de barreras se deben colocar en este tipo de zonas, ¿no? Uy, es que vean eso, es un peligro. Sí. Bueno, no sé si haya más inquietudes. Profe, el tema de hoy que vimos y que pues si vamos a seguir el lunes entra en el parcial. Hasta el examen entra todo lo de movimiento de tierras, todo lo que vimos de cortes, rellenos, transportes, acarreos, eso entra. Lo de hoy ya presupuesto como tal no ingresa, pero volúmenes sí, movimiento de tierras sí ingresa, que son cortes, rellenos, transportes, acarreos, eso sí ingresa. Vale, profe, gracias. Con gusto, William. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. Profe, yo tengo una duda de la actividad que vamos a realizar el lunes.
va a ser entregable como para tener al día el civil o va a ser como Va a ser podemos trabajar en... Sí, va a ser entregable, pero no la actividad como tal de civil, sino, una formulación en Excel que vamos a desarrollar. Entonces, yo les voy a compartir una cartera de estas de movimiento de tierras para que ustedes la formulen. Inclusive esa misma cartera les va a servir a ustedes para cuando ya les coloquen los datos del proyecto. Entonces, no es un entregable de civil, sino de Excel, con la formulación. Listo, profe, muchísimas gracias. Con todo gusto. Profe, pues no es una duda, sino pues para revisar el proyecto, pues que dijimos que podíamos revisarlo después. Bueno. Sí, si quieres regálame ahí unos minuticos y finalizamos y revisamos. Claro que sí. Sí, yo también. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí. Muchas gracias y un feliz fin de semana a todos y nos vemos el próximo lunes. Chao, Fabián, gracias. Chao, Gracias, profe, gracias. Gracias. Gracias, Fabián. Hasta luego, profe, gracias. 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 Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Fabián. Gracias.